Bienvenidos a La Cornisa, 20:31, 12 grados la temperatura, así que Infama tiene los chats entre Máximo y Zulemita. Nosotros tenemos un registro de visitas de Lázaro Báez, de Martín Báez, a Cristina, a Máximo Kirchner. Es oficial esto, ¿eh? Un verdadero escándalo, programón. Y además, mano a mano con la gobernadora María Eugenia Vidal, la mujer que más, la dirigente que más mide, que más intención de voto tiene en la República Argentina. Además, un mano a mano con Redrado. Y también, ¿sabés qué? El mecanismo, el sistema de extorsión de los camioneros a empresarios. ¿Querés ver un poquitito de este escándalo? Este fue el allanamiento del viernes. Mirá cómo contestaban esos patoteros. Dale. Enseguida, el informe completo. Hoy en La Cornisa, programón. No te vayas, ni respirar vas a poder. Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa. Ya está llegando la gobernadora María Eugenia Vidal. 20:50, 12 grados la temperatura. Y quiero hablarte en este editorial, prepárate porque tenemos un programa de alto impacto, sobre la verdadera grieta de la Argentina. La verdadera grieta de la Argentina no es entre macristas versus kirchneristas. La verdadera grieta es mucho más profunda. Es cultural. Y abarca casi todos los aspectos de la vida. De la tuya y de la mía. La verdadera grieta, por ejemplo, es entre quienes piensan que podemos seguir viviendo alegremente mientras gastamos más de lo que producimos. Ellos piensan así. Y otros pensamos lo contrario. Es decir, que la persistencia de este agujero negro que se llama déficit, más tarde o más temprano va a terminar haciendo explotar el país. Nosotros, muchos creemos que la persistencia de este agujero negro que se llama déficit, más tarde o más temprano, va a terminar haciendo explotar al país. La expresión más cabal entre una idea y la otra, entre gastemos, que igual es joda esto, y la seriedad y la racionalidad, se encuentra hoy en Venezuela, en estas elecciones truchas. Y la postal más vergonzosa de esta locura de y dale que va, es la de Diego Armando Maradona bailando junto a Nicolás Maduro horas antes de las elecciones. Ahí lo estás viendo. Qué vergüenza que me dio. Qué vergüenza, ajena y propia que me dio. Yo no sé si cobró o no cobró. Pero hay que tener la cara dura, para decir que está todo bien en un régimen que aprieta, mata. Maradona bailando sobre el hambre, la pobreza, los muertos y la corrupción de un gobierno que hoy celebra elecciones fraudulentas, donde el régimen autoritario seguramente ganará. Me decían recién que ni el 30% de los venezolanos habían ido a votar. Pero hay otra grieta en la Argentina. Por más que la izquierda y la derecha sigan discutiendo, porque está más allá de la izquierda y la derecha. Está por encima del supuesto progresismo y del presunto pensamiento conservador. Es la grieta de la soberbia. La grieta de los que se creen iluminados e infalibles y desprecian al resto de la sociedad. Y esta grieta está en la oposición y en el gobierno también, ¿Quiénes están enfrente de los soberbios? Nosotros, los que dudamos. Los que somos capaces de equivocarnos y admitirlo. De eso pecaron algunos de los más altos funcionarios de este gobierno. Por algunos de ellos, entre otras cosas, estamos como estamos.
Se les notó tanto que la crisis y la corrida los puso en evidencia. Decían que estaba todo bien. Negaban que se tratara del momento más difícil de la Argentina. Yo no quiero personalizar, pero la semana pasada entrevistaba al jefe de gabinete y estaba demasiado preocupado en decirme que este no había sido el momento más difícil, sino el de 2015. ¿Y por qué no lo dijeron en su momento? Cuando lo tenían que decir. Por suerte, a esa grieta la empezó a cerrar el miércoles pasado el mismo presidente Macri, cuando admitió 3 grandes errores. 1, no haber dicho a los argentinos con claridad cuál era la bomba que habíamos recibido como herencia. Una bomba que todavía está a punto de explotar. 2, haber planteado metas de inflación de cumplimiento imposible. El superoptimismo. Y 3, haber manejado mal la coordinación entre los ministros económicos y el presidente del Banco Central. Acá también, ojalá que hayan tomado una buena decisión. Me confirmaron efectivamente que a partir de ahora mismo Duhovne va a ser el ministro de Hacienda, pero coordinador de los demás ministerios económicos. Y eso está bien. Había demasiado ruido, demasiada descoordinación. Ojalá que las palabras del presidente no sean solo pura retórica. Yo lo voy a hablar ahora con María Eugenia Vidal. Ojalá también que la invitación a volver a la mesa de decisiones a dirigentes como Emilio Bonzó y Ernesto Sanz no se quede en un gesto vacío. Ojalá que sirva para iniciar las bases de un acuerdo, gran acuerdo, llámenle como quiera, que incluya parte de la oposición. Pero hablando de la oposición, hay otra grieta. Esperame un segundito que voy a tomar agua. Necesito agua para hablar de la grieta de la oposición. Otra grieta representada por la hipocresía y la demagogia de una parte de la oposición. Es la hipocresía de los gobernadores que le dicen en privado al presidente una cosa y después hacen otra. Son los legisladores que juran que quieren ayudar, que son una oposición constructiva, pero presentan proyectos como el descuento retroactivo de las tarifas, lo que le generaría al Estado, y cuando digo el Estado es a todos nosotros, una merma en la recaudación de entre 150.000 y 200.000 millones de pesos. Un recontra agujero. Todos ellos, y estoy hablando de los dirigentes hipócritas con doble discurso de la oposición, serían menos hipócritas si admitieran que lo hacen porque quieren el lugar de Macri, de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta, las bancas que se ponen en juego en las próximas elecciones. Y no habría problema, serían más sinceros si reconocieran que al hacerlo afectan también la credibilidad de la Argentina y los mercados. Y fomentan, no son los únicos, pero fomentan las turbulencias cambiarias. De nuevo, no está mal que quieran ser alternativa para 2019. Lo que está mal es el doble juego, la falta de honestidad intelectual para presentar el modelo alternativo. Porque además de todas esas grietas, hay una que sigue cruzando a toda la sociedad. Es la enorme grieta entre quienes viven de la corrupción, la extorsión, los aprietes, y cuesta esa grieta también, y los que pagamos nuestros impuestos y repudiamos a los que se enriquecen de manera fraudulenta. Esta es la grieta entre los que operan por encima o por afuera de la ley y los que trabajamos dentro de la ley y pagamos nuestros impuestos. Te voy a mostrar solo unos segundos de este video inédito. Corresponde al allanamiento de la sede central de camioneros ordenados por la justicia y ejecutado por la Policía Federal el viernes pasado. No es porque sí, es para investigar una denuncia contra el gremio de Moyano por aprietes y extorsión a transportistas. Vos pensás, fíjate si en cualquier país del mundo, cuando van a allanar un sindicato o una empresa, los reciben así. Mirá.
¿Vos viste la policía en el medio frente a unos patoteros que la insultaban? Esto es de otro país. Es como si estuvieran por encima del bien y del mal. Nosotros somos más guapos, más fuertes, tenemos lo que hay que tener y si es necesario puteamos a la policía que nos vienen a allanar. Nosotros hoy te vamos a presentar lo que denominamos el mecanismo. ¿Viste la serie de Netflix que habla de un mecanismo? Hoy te vamos a presentar el mecanismo. Pero antes te anticipo que ya está en los estudios de La Cornisa la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Nunca más oportuno hablar con ella. Nunca más oportuno hablar con ella. Gobernadora, buenas noches. Buenas noches, Luis. Nos vamos a tomar el tiempo para hablar dentro de un ratito. ¿Cómo no? Muchas gracias por venir. El sistema de aprietes y extorsión de los sindicalistas de camioneros también tiene que ver con la Argentina, con la grieta y con la economía. Tipos que te dicen que son honestos, que pelean por los trabajadores, pero te chorean. Un anticipo de menos de un minuto del informe, dale. La Fiscalía de Moreno y la número 12 de la ciudad de Buenos Aires investigan a dirigentes del sindicato de Moyano por los delitos de asociación ilícita, coimas, amenazas y extorsiones. Querían la cajita navideña. Cada tanto te exigen un premio. ¿De cuánto hablamos de...? Bueno, en ese momento ellos querían 1.000.000, casi 200.000 pesos. Vas a ver completo el informe dentro de un rato. Y la otra enorme grieta es la que divide la mentira de la verdad. La que representan quienes robaron, mintieron, se llevaron el dinero y se llenaron de guita asociándose con empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López. Y, discúlpame, vos que estás ahí, decime lo que quieras, pero mientras se descubran más chanchullos y más corrupción, yo lo voy a seguir investigando. Porque a mí no me importa que el gobierno no haya querido decir o no haya tenido ganas de decir qué herencia recibía. La herencia está y te pega a vos y a mí en el bolsillo y en la moral también. Estos tipos, los que se asociaron con empresarios como esos y hoy levantan el dedo para plantear soluciones mágicas, en vez de admitir que por su enorme irresponsabilidad y demagogia, hoy la Argentina está como está, deben ser señalados todo el tiempo. Pero esto que te voy a mostrar, este informe con el que vamos a salir de la editorial no es una opinión. Son los datos de una mentira. La mentira de Cristina. En este caso, la mentira era: Lázaro no es mi amigo, ni mi socio, ni mi testaferro. Lázaro es un empresario más. Lo que te vamos a mostrar ahora es altamente impactante. Vamos a demostrar por qué la expresidenta y Báez eran, como el título de este informe, mucho más que amigos. Porque por primera vez, y ahora lo vamos a hablar con Silvina Martínez. Silvina, gracias por estar acá. Por primera vez vas a ver los registros oficiales de la visita de Lázaro. Uno, que es escandaloso. Ya te digo, deberían estar llamándola a declarar indagatoria después de esto. Porque ¿sabés con qué tiene que ver? ¿Te acordás en diciembre de 2010 cuando Leonardo Fariña dijo: Cristina mandó llamar a Lázaro urgente a la Quinta de Olivos? ¿Por qué? Porque quería saber si, como le habían dicho en la Embajada de los Estados Unidos, Lázaro había enviado miles y miles de euros en billete de 500, en negro, al exterior para sacar dinero. ¿Qué Cristina creía de ella? ¿Cómo lo sé? Porque Lázaro le contó la conversación a Fariña. ¿Cómo lo supo Fariña? Porque estuvo 1 hora hablando con Lázaro de eso. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque nos lo contó a nosotros. Pero esa reunión quedó registrada, existió, es verdad. El informe. Le asignaban a un empresario de Santa Cruz, que luego de esta aparece en el número 40, creo, 40, que es el grupo austral. Así que si realmente soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros, y bueno, con amigas, con él, si soy amiga de él, la verdad que necesita mejores amigas. Lo que vas a ver en este informe es escandaloso y revelador. Es escandaloso porque demuestra que Cristina siempre mintió sobre su verdadero vínculo con Lázaro Báez. Y es revelador porque confirma que eran más que amigos, que se veían todo el tiempo, que eran socios.
No se trata de un invento de la cornisa. Es lo que revelan los registros oficiales de visitas a la quinta presidencial de Olivos. Y prueban también la hipótesis de que una vez que Kirchner falleció, tanto Cristina como Máximo se dedicaron a reclamar el dinero que supuestamente le correspondía a la familia. Yo entro a la oficina y Lázaro me dice textualmente lo siguiente: que había venido de Olivos. Cuando él iba a Olivos era tema licitación. Y Cristina, a modo de reto inclusive, le pregunta a Lázaro si era verdad que él estaba sacando el dinero para afuera, a lo cual él se lo niega. Al transmitirme eso, la verdad que lo primero que tengo yo es una situación medio de temor. Dame un porque el que estaba llevando adelante ese proceso era yo. ¿Cuál es el sentido que se lo preguntó a Cristina para vos? ¿Dónde está la mía? No tiene mucho cambio. Ese fue un encuentro clave. Tuvo lugar el 2 de diciembre de 2010, en el momento en que el euro oficial cotizó más que el blue por la masiva salida de billetes de 500 al exterior. Cristina había recibido información de la Embajada de los Estados Unidos sobre movimientos extraños. Eran las valijas con dinero negro de Báez que se iban de la Argentina. Ese día, la jefa de Estado le preguntó si era verdad. Y era verdad, solo que Lázaro se lo negó. Acá los registros oficiales muestran que en efecto Lázaro ingresó una vez más a la Quinta de Olivos. Pero se ve que estaba apurado, porque la seguridad no incluyó entre los datos ni el vehículo en el que ingresó, ni el sector por el que accedió, tampoco el horario de entrada ni el de la salida. ¿Por qué habrá sido? Estadías de Lázaro en Olivos. ¿Qué sigo? ¿Cada 5 minutos? Una vez por semana la tenés. ¿Una vez por semana? Claro, él cuando venía a Buenos Aires... Con Néstor sí, 2 veces. Obligada. ¿Y con Cristina también? Con Cristina también se juntaba mucho. El tema es que la relación era otra. No eran amigos, pero el negocio seguía. Fariña lo deja bien claro. Cristina a Lázaro lo demandaba cada vez más. El 23 de diciembre de 2012, en plena víspera de Navidad, se registra otra visita. Solo 2 personas ajenas a la quinta ingresaron ese día. Y una fue Lázaro Báez. En la planilla oficial aparece otro dato curioso. Porque Lázaro estuvo apenas 5 minutos ante la expresidenta. Lo suficiente como para hacer la entrega de un documento, un paquete o comunicarle algo muy sensible. Algo que tenía que decirle cara a cara. Es incontrastable. Estos documentos indican que más que amigos, Lázaro y Cristina eran socios. Y las causas que los involucran también. Desde la asignación austral del 80% de las licitaciones públicas de Santa Cruz hasta la administración de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea. Los datos son los datos, pero después que cada uno diga lo que quiera. ¿Usted siente que Cristina lo entregó? Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo conmigo. Porque el hilo se tiene que cortar en Báez. Bueno, Silvina Martínez, buenas noches. Gracias por venir. Ahora vamos a desarrollar esto con más información, ¿eh? A ver, es escandaloso. Es escandaloso. Son los registros oficiales de Lázaro visitando al expresidente y la expresidenta diciendo, no, es uno más. Ahí está probado que no era uno más. Está probado que no era uno más, ¿no? Está probado además el momento temporal, como bien decía el informe, cuando Fariña declara y dice por qué Lázaro va a visitar a Cristina. Lo va a visitar porque se enteran de que están sacando millones que después están probados a través de las cuentas en Suiza, etcétera, etcétera. Por eso es importante, como mínimo, hay encubrimiento por parte de la jefa de Estado, con lo cual es importante que se avance la investigación en ese sentido. Y además, ¿saben lo que había? Promiscuidad. Porque no solamente Lázaro Báez iba, voy a exagerar, cada 5 minutos, pero muy seguido a la Quinta de Olivos. A pesar de que era más amigo que Néstor. Y yo sé por qué iba, entiendo por qué iba, porque Cristina le estaba reclamando, como dice Fariña, la de ella. Lázaro entraba como Pancho por su casa a otras dependencias. Visitaba no solamente a la presidenta, sino también se reunía, por ejemplo, con José López. Javier Mozo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, así como lo decís. Por ejemplo, en diciembre del 2012, el 4 de diciembre del 2012, Lázaro Báez
visita a José Francisco López. ¿Qué estamos viendo? Ahí estamos viendo la entrada al Ministerio de Planificación Federal. El 4 de diciembre de 2012 entra, mirá qué horario, 20:09, 8, casi 10 de la noche, sale 1 hora y media después, 21:31. Lázaro Báez visita a José Francisco López. Bueno, a ver, te lo recuerdo por si vos se te olvidó. José Francisco López es el de los bolsos. Y después, yo no sé cómo hace este gobierno, espero que no lo haga así. Empieza una reunión a las 8 y termina a las 9:30 de la noche. No son horarios prácticos ni institucionales para recibir a ningún empresario, ¿no? Claro, y además estamos viendo que la mayoría de las reuniones que se hacían con Lázaro Báez o con la gente de su entorno eran en este horario, ¿no? En horarios donde la gente del ministerio, normalmente los empleados, no está. Entonces es más fácil ingresar y salir sin ser visto, de forma oculta, etcétera. ¿Por qué? Bueno, a ver, uno puede pensar que querían ocultarse, si no las reuniones normalmente, ¿sabes? Yo trabajé en organismos públicos, cualquiera que trabaja en organismos públicos sabe que las reuniones son en horarios, digamos, más normales, más ¿Y allá. ocultarse por qué? Bueno, porque evidentemente lo que conocemos hoy, después de todo esto, sabemos que son socios con la expresidenta, sabemos que no terminaban las obras que se le habían adjudicado, sabemos que las obras tenían sobreprecios, o sea, no era una relación normal de un empresario con el ministerio. También los hijos de Báez, no solamente Lázaro Báez, se movían con soltura por los pasillos de las oficinas de los ministerios. El mayor Martín Báez era el que más visitaba los ministerios. Hay un dato muy curioso, muy curioso. Uno es el que muestra Martín Báez visitando, y esto sí que hay que discutirlo, porque uno habla con el ministro Kicillof y decía, no, yo no tenía nada que ver. Visitando al ministro Kicillof. Pero vamos a ir por partes. Porque el mayor Martín Báez, el 11 de octubre de 2012, se reunió de nuevo. ¿Con quién? Con José López. ¿No es así, Javier Hermoso? Mostrame eso, dale. Así es la segunda placa. Fíjate vos los días y horarios. Y también el año. El 11 de octubre de 2012 a las 6:35 de la tarde ingresa a visitar a José Francisco López Martín Báez. Pero fíjense la hora de salida. Es el 10 de abril de 2014. Ingresa en el 2012 y sale en el 2014. ¿Esto parecen los hoteles del Bochi Parecen los hoteles del Bochi San Felice que se quedan a vivir. Parece a 2 años, 3. Exactamente. Bueno, estaba un año y cómodo medio ahí. reunido. No, pero entonces debe haber un error de tipeo. No, bueno, vos pensás que normalmente, o sea, la ingresa y la salida en los ministerios, vos tenés molinetes, tenés que marcar, o sea, no es tan de como un error. Claro, la tarjetita para entrar, pones tu número de documento. O sea, evidentemente, Martín Báez salió por otra puerta, o sea, ingresó de manera oficial y salió por otra puerta. Lo que pasa que después, un año y pico después, se encontraron que había quedado esto pendiente y bueno, le dieron la salida Tal casi cual, 2 tal años cual. después. Impresionante. ¿Hay algo más ahí? Sí, es Dale. la otra visita, que es la que vos te anticipabas también. El 26 de marzo de 2013, a las 14:18, ingresa Martín Báez a ver al ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, y sale 5 horas después, a las 19:50. 5 horas después sale de esa importante reunión. El ministro que no quería medir la pobreza para no estigmatizar a los pobres, recibió durante 5 horas seguidas al hijo de Lázaro Báez. ¿Cómo se entiende eso? Claro, nosotros además hay que recordar esto, nosotros estamos mostrando las principales reuniones en las que tienen algún dato llamativo por alguna cuestión. Ahora, lo importante de todo esto, también para destacar, es que son 2011-2013, periodo donde ya se había muerto Néstor, donde la viuda dice que no le había otorgado obra pública o que bajó la cantidad de obra pública y en realidad es diferente. Y además con una gran cantidad de funcionarios relacionados con las obras públicas que después vemos que no se hicieron. Y en el caso de Kicillof, que muchos de estos funcionarios no quieren involucrarse con el caso de Lázaro Báez, pero están involucrados y podrían testificar también. Más placas tenemos, dale Javier. Tenemos las visitas del por entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza. Fíjate, Mendoza visita en reiteradas oportunidades a Roberto Barata y a Olazagasti, que era el secretario privado de Julio De Vido. Pero lo llamativo, lo peculiar, lo particular de todo eso, que tiene 76 visitas en el Ministerio de Planificación Federal contabilizadas en la mesa de entrada. Y hay un registro que llama mucho la atención, que en muchas de esas visitas se presentaba como
como un dirigente o como alguien de IEXA, la constructora de Ángelo Calcaterra. O sea, es rarísimo. Es rarísimo. ¿Y por rarísimo. qué es eso, Silvina? Bueno, recordemos que en un periodo determinado, que es algo lo que dice Lázaro, fueron socios o por lo menos intentaron ser entre las empresas para la construcción de las represas. Creo que esto es uno de los argumentos que utiliza Lázaro siempre, ¿no viste? De llamemos a IEXA y tratar de hacer todo esto. Una cosita menor que te digo, recordemos el tema, más allá de todo esto que estamos hablando y lo que falta de Cristina, es muy importante que se pueda tratar el desafuero, lo hemos hablado en otras oportunidades. Cristina hoy está sentada en el Senado, lamentablemente, entonces necesitamos que el tema del desafuero sea tratado cuanto antes. Acá me está escribiendo Leonardo Fariña, fíjate que son fechas previas a las nuevas adjudicaciones de las obras. No se le escapa nada a Fariña, ¿no? Bueno, y él conoce bien todo esto. ¿Hay alguna placa más? Es la última, lo que decíamos recién, 76 visitas de Julio Mendoza y fíjate lo que anunciábamos recién. IEXA, impresionante. Silvina, agradeciéndote que hayas estado acá, te quiero hacer una pregunta de fondo que te la pregunté el otro día también. Cristina está reclamando dos pensiones graciables, la de su ex esposo, la de su esposo que falleció, y la de ella. ¿Por qué lo hace? ¿No tiene dinero? No, no es que no tenga dinero, lo que pasa es que está tratando de manifestar que se trata de una persecución política. O sea, yo te dije, la ley es clara, no le corresponde cobrar las dos pensiones. La ley, vos no podés cobrar dos pensiones de privilegio, o jubilación de privilegio, mucho menos con una renta, etc. Ahora, ella está tratando de armar toda una situación, un relato, como hizo siempre, para decir que es una perseguida política. Ella incumple la ley, ella comete delitos y cuando la justicia actúa, o cuando en este caso le retiran las pensiones, habla de persecución política que no existe y no es tal. Una pregunta más. Vos me dijiste el otro día por la radio que Cristina entre 2008 y 2015 no había usado ni una sola vez la tarjeta de crédito. Exacto. Bueno, yo te hago esta pregunta y por falta de tiempo, porque ya está Martín Redrado y tenemos una entrevista de fondo mano a mano con la gobernadora. Si querés la seguimos mañana en 4 días. Dale. La gente que no usa tarjeta de crédito es porque usa plata en efectivo. Y yo tengo derecho a pensar que es porque tiene algo que ocultar. ¿Quién usa plata en efectivo? ¿Quiénes usan plata en efectivo? No quiero poner al expresidente en esa situación. Los narcos, los que no quieren declarar impuestos. Es que es así. ¿No usó una sola vez plata? No, ni ella, porque vos podés decir, bueno, la jefa de Estado, de última, ni sus hijos. O sea, Florencia, en todo el tiempo que fue, digamos, la hija de la presidenta de la Nación, en sus cuentas bancarias, y cómo lo sé, porque a raíz de todas las causas que iniciamos, somos amicus curiae, no están los registros bancarios. No hay un solo gasto con tarjeta de crédito o débito desde el 2008 hasta el 2017. Y mañana también vamos a hablar de nuevos supuestos testaferros, ¿no? Porque exacto. Están Lázaro, Cristóbal, Fabián de Sousa, Bochi Sanfelice, y me nombraste al hermano de Fabián de Sousa. Osvaldo de Sousa. Osvaldo de Sousa. ¿Lo dejamos para mañana eso? Para mañana, dale. ¿Quién será Osvaldo de Sousa? Bueno, Redrado, una semana económica dificilísima. Intensa. ¿Paró el viernes la tormenta o la turbulencia? ¿Paró o sigue? Mire, se compró tiempo. Es muy importante que ese tiempo sea utilizado para bien. El gobierno necesita por lo menos 10 días de parar la pelota en el mercado cambiario y resolver un tema de fondo hoy, que es cortar esta relación diabólica que hay entre las letras del Banco Central, las LEBAC, ese famoso vencimiento de Supermartes, que lo que se hizo fue postergarlo hasta el 21 de junio. A ver, háblame en español para que lo entienda. Así es. ¿Cómo nos puede impactar a nosotros? Bueno, nos está impactando con una suba fenomenal de la tasa de interés. Es decir, ¿qué hace el gobierno con esta deuda que tiene el Banco Central para que la gente no se vaya a las LEBAC a dólares? Lo que hace es subirte muchísimo la tasa de interés a un 40%, que es una tasa insostenible para cualquier pequeña y mediana empresa que nos está escuchando, un comerciante y que tiene que ir a cambiar un cheque que le dio un cliente a 60, 90 días y que esa tasa de 40% es insostenible. Nos afecta en el bolsillo con una tasa de interés que ahoga la economía. Pero esa tasa no va a seguir durante mucho tiempo. Bueno, por eso hay que resolver estos mega vencimientos que hay y hay que, digamos, como usted sabe, este martes pasado se postergaron 650.000 millones de pesos para el 21 de junio. ¿A qué costo? Al 40% de tasa. Eso es insostenible. Insostenible en el tiempo. Exacto. Sí, pero se evitó un escándalo el martes. Pero, por supuesto, por eso digo, se compró tiempo, en buena hora, y se están corrigiendo cosas en buena hora. Ahora hay que resolver el problema de fondo
Hoy, en términos de la tensión cambiaria, que fue lo que provocó estos días de furia en la Argentina. Y la tensión cambiaria la provocó tener un monto de LEVAC muy grande, de letras del Banco Central, que lamentablemente se usaron para que mucha gente del exterior hiciera bicicleta financiera. No había mejor negocio en el mundo, Luis, y ojo con repetir este error, que traer dólares del exterior, cambiarlos por LEVAC, usufructuar una alta tasa, aprovechar que el dólar está planchado y después a los 2 meses irse de vuelta y dejarnos saludando, ¿no? Usted se considera parte de la oposición, ¿no? No, yo me considero un economista, no profesional y yo trabajo. Pero, es bueno aclararlo, Luis, me permite, porque yo trabajo como director de Fundación Capital y vivo de mis clientes, vivo de la credibilidad de mis análisis económicos. Bueno, ok. Y ¿Fue un problema económico solamente o cambiario? ¿O no? ¿O la oposición no tiene responsabilidad en esto cuando dice llevemos las tarifas para atrás? El mundo nos dice, muchachos. Luis, esto lo conversamos en su programa diario, en 4 días, en donde yo le decía, con las recetas del pasado no vamos a resolver los problemas del presente. Pero digo, afecta esto también. Bueno, por supuesto, genera. Porque los que te tienen que prestar, ¿te prestan a más alta tasa o directamente no te prestan? Bueno, a ver, creo que hay varios factores. Sin duda ese es un factor. Como toda tormenta perfecta, hay factores internos, factores internacionales. Yo creo que lo que hay que mejorar son los factores también de política doméstica. Y acá estamos hablando para ver cómo se superan estos problemas. Lo que digo es, tenemos que desenrollar esta madeja, que es la cantidad de LEVAC que hay, y ponerla a ordenarla, porque no se puede tener una tasa de 40%. Más allá que lo que usted me dice, el Congreso y más, lo que yo le digo es, yo estoy acá para darle soluciones técnicas, no soluciones políticas. Está bien, hablemos de soluciones técnicas. Cuando se emiten LEVAC o cuando se emiten bonos, se le está pidiendo al mundo que nos preste. Son dos cosas distintas. Una cosa es la tesorería del país, es decir, el Ministerio de Finanzas, que le pide para endeudarse al país. Y otra cosa es el Banco Central, que lo que hace es emitir fondos para hacer que la cantidad de pesos en una economía no exceda la demanda. Si usted emite muchos pesos, Luis, o más pesos de lo que son necesarios, lo que hace es el peso se va al piso y el dólar se va al diablo. Entonces lo que necesita es instrumentos, se llaman de regulación monetaria. Las letras del Banco Central las creó un gran presidente que tuvo la institución que se llamó Mario Auleger, que le tocó bailar con una muy difícil el primer semestre del 2002. Creó esos instrumentos no para que alguien viniera a especular del exterior. Si usted quiere comprar títulos, compre los bonos del Tesoro. Los que son a largo plazo. Los que emite Luis Caputo, el ministro de Finanzas. Esos son los títulos que financian lo que usted dice que el Estado nos preste. Bueno, esos son los títulos que emitieron y que compraron ahora. Eso está bien. Pero perfecto. A largo plazo, que entren, que salgan, no hay ningún problema. Ahora, los títulos del Banco Central lo que sirven es para equilibrar la cantidad de pesos. Por eso lo que yo les he recomendado de aquí en más es, esto no sirve para que los compre un tenedor del exterior. Las letras del Banco Central son para que los compren argentinos, con pesos para equilibrar la calidad de pesos, no para generar bicicleta financiera. Bueno, todo muy técnico. ¿El dólar está bien a 25 pesos aproximadamente? Mire, como toda pregunta difícil, que siempre me tenía un profesor de macroeconomía que en la universidad me decía, muchachos, a cada pregunta difícil que ustedes tengan de su jefe, de su novia, ¿sabe la respuesta cuál es, Luis? Depende. Digo, uno no puede tomar el tipo de cambio en abstracto. Yo espero que ahora se pueda completar con un programa económico que apunte a generar crecimiento. Y el crecimiento se genera impulsando 3 cosas: incentivos impositivos, incentivos crediticios e incentivos arancelarios. ¿Para qué? Para premiar a aquellos que en la Argentina generan empleo y generan inversión. Y un tema central que en la Argentina hoy está fuera de debate, que es innovar, la necesidad de apoyar al emprendedor que decide investigar y desarrollar para tener mejores productos. Para esos tipos hay que bajarle los impuestos. Alguien que me está mirando me va a decir, pero che, ¿y el déficit fiscal? No, porque yo lo que estoy hablando es para lo nuevo, para las inversiones nuevas, para aquel que quiera crecer. Si se logra entonces un programa verdaderamente de crecimiento, creo que el tipo de cambio está perfectamente en esos niveles. Hoy intenté averiguar y confirmé que efectivamente Nicolás Dujovne va a ser el ministro de los ministros económicos, coordinador de los demás ministros, del de finanzas, del de la producción, del transporte. ¿Es una buena decisión esa? Mire, Nicolás es un excelente profesional. Lo que necesita ahora el gobierno es, y está bueno que el gobierno escucha, porque el gobierno escucha y hemos sido muchos los que dijimos, señores,
ordenen las variables económicas. Digo, nadie está en contra del gradualismo o de ahora el pragmatismo, como lo llama el gobierno, porque realmente hay una cantidad de restricciones con las cuales hay que trabajar y esto lo sabemos y lo conocemos. Lo importante es que cada botón que toque el gobierno, el gasto público, la cantidad de dinero que emite, las políticas de ingresos, las retribuciones, todo eso vaya en un mismo número. Si usted quiere, Luis, tener el año que viene una inflación del 20%, este ministro coordinador lo que debe lograr es que cada uno de los ministros, el gasto público vaya al 20%, que el presidente del Banco Central emita a una tasa del 20% anual, que las políticas de ingresos vayan a un 20%, que la inversión pública, es decir, todos los botones. Entonces, bienvenida a la coordinación, ojalá que sea con consistencia y con convergencia hacia un mismo número. ¿Usted habla con el presidente o habló con el presidente en los últimos meses, las últimas semanas, los últimos días? He hablado con ministros cuando me llaman a tomar un café y le digo, Luis, lo mismo que le digo a usted con absoluta libertad, porque todos queremos que, tenemos nuestros hijos que viven acá y realmente sentimos que la Argentina tiene una oportunidad muy importante y esta vez no hagamos que el tren pase por el andén de la historia y lo veamos pasar. ¿Usted coincide en que el principal problema de la Argentina es el déficit? Yo coincido que el principal problema de la Argentina es el crecimiento. Argentina necesita crecer, por supuesto, para eso necesita tener cuentas públicas ordenadas. Pero eso está recontra bueno, porque dice, si crecemos va a haber menos déficit. Ahora, ¿cómo se crece? Crecer es lo más difícil. Para crecer hay que bajar la inflación. Para que baje la inflación tiene que bajar el déficit. Sí. Entonces, vamos de nuevo. Sí. El principal problema no es el déficit. ¿Usted gasta más o menos de lo que entra en su casa? No, está bien, pero... Perdón que le hable con eso. Corregir el déficit es una condición necesaria, pero no suficiente. Si un plan económico no puede ser solamente reducir el déficit. Estamos de acuerdo que no se puede gastar más de lo que ingresa y lo he practicado en toda mi vida profesional. Pero estamos de acuerdo también en que necesitamos primero un plan. Un plan que le permita a usted balizar el camino por lo menos a 3 años vista. Y eso se necesita precisamente con metas precisas en materia de gasto público, en materia de emisión monetaria, en materia de política de ingresos. No solo de ajuste vive el hombre. Redrado, la última. ¿Mañana puede haber de nuevo nuevas turbulencias o para usted ya terminó esto? Mire, yo le he recomendado que necesitamos 10 días de calma como los que tuvimos después del miércoles pasado. ¿Cuántos van? Van 3. 10 días de parar la pelota. Sobre todo hasta ahora hay un dique de contención, que son esos 5.000 millones de dólares que está poniendo el Banco Central todos los días a 25. Bueno, esas son muletas. Hay que sacar las muletas. ¿Cómo se completa esto? 3 cosas. Estabilizar el mercado de cambios, permitir resolver el tema de las LEVAC, por ejemplo, que se recompren las letras del Banco Central, así baja esa tensión semana tras semana. Y tercero, un programa económico que nos marque un camino de largo plazo. Gracias, Martín Redrado. Gracias a usted. Otro de los desequilibrios que tiene la economía es los bolsones de corrupción y costo que tienen determinadas empresas y determinados sindicatos. Uno, que es el emblemático, es el sindicato de camioneros. Hasta ahora nadie lo tocaba. Y por eso Moyano está tan nervioso. Por eso nos ataca a nosotros, ataca a quienes lo denuncian. Pero el problema es él. Los presuntos delitos los cometieron él y su gente. Y el otro problema es que está empezando a peligrar su caja. ¿Cómo le llamamos nosotros a esto? Al sistema de aprietes y extorsiones. ¿Viste la serie de Netflix, El Mecanismo? Lo llamamos El Mecanismo y vas a ver qué sencillo va a ser para vos de entender. Los recientes allanamientos en la sede central del Sindicato de Camioneros en Constitución y en la sede de San Miguel tienen algo en común: denuncias por coimas, aprietes y extorsión. La Fiscalía de Moreno y la número 12 de la ciudad de Buenos Aires investigan a dirigentes del sindicato de Moyano por los delitos de asociación ilícita, coimas, amenazas y extorsiones. Muchos pequeños empresarios que son sometidos a este régimen de extorsión por parte del sindicato de camioneros. Me llamaron en el mes de diciembre para que dé una vueltita por la calle San José. ¿Por la central del sindicato de camioneros? En la central, sí, en San José. ¿Por qué la citan? Querían la cajita navideña. Cada tanto te exigen un premio. ¿De cuánto hablamos? Bueno, en ese momento ellos querían 1.000.000, casi 200.000 pesos. Los transportistas aseguran que si no pagás, no te emiten el certificado de libre deuda
que debe presentar cada camionero en la empresa dadora de carga. La cornisa pudo saber por fuentes oficiales y de la investigación que el certificado de libre deuda es un instrumento de uso y costumbre que se estableció hace unos 10 años y que no está mencionado en el convenio colectivo de trabajo CCT 4089 que regula la actividad del transporte de cargas en la Argentina. Para entender cómo funciona el mecanismo, tomemos un ejemplo. Si una empresa de alimentos congelados necesita transportar una carga, se reúne con la compañía transportista en el Ministerio de Trabajo para firmar un acuerdo de partes, según lo que indica la ley. A esta reunión también asiste el sindicato de camioneros. La empresa transportista puede estar afiliada a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Carga, FADEAC, o a las otras entidades, CATAC y FEDRA. El sindicato acepta el acuerdo entre partes y solo exige la emisión de un certificado de libre deuda. Ahora bien, ¿qué exige el sindicato para la emisión de este documento? Los sindicalistas visitan a las empresas, hacen inspecciones y, según los denunciantes, siempre encuentran algo que falta. En algunos casos, los denunciantes dicen que les piden coimas, también conocidas como la cajita feliz. Si no pagan, empiezan los aprietes a los transportistas, no le entregan el certificado de libre deuda y a la empresa de productos congelados se le hace imposible trabajar. Bajo las amenazas, el ahogo y el bloqueo, las empresas de transporte tienen que arreglar o cerrar. Bueno, ya estoy sentado con la gobernadora María Eugenia Vidal. Gobernadora, gracias por venir. Hay muchas cosas para charlar, ¿eh? Tenemos tiempo y tranquilidad para hacerlo, ¿eh? Me bueno. parece que es un buen día, una buena hora, un buen momento para hacerlo. Acá estamos. Bueno, ¿me permite que terminemos, o me no? permitís que terminemos con... Dale, Hugo. Mira, algunos datos que maneja el sindicato de camioneros y todo el grupo con la obra social y la Federación de Camioneros. Para entender, hay entre 9.500 y 10.000 empresas de transporte en la Argentina, en total. Eso es lo que está registrado según el Ministerio de Transporte. De ahí, para que tengas una idea, desde hace algunos años, por usos y costumbres, esto es por cultura propia que no existe según el convenio, se sienta al empresario que quiere transportar, la empresa que va a llevar la carga y el sindicato. Y solo exige la presentación de un certificado de libre deuda que ellos emiten y que ellos también exigen. El punto 3 tiene que ver, y vamos a ir viendo las placas, con algo que es importante para entender el volumen del negocio. De cada 100 pesos de costo de transporte, esto es, lo que se paga al chofer, 18 pesos queda todo el grupo, que en este caso dirige Moyano, que puede ser el sindicato, la obra social y la federación. De esos 18 pesos están constituidos por un 10,5% que paga el empleador de carga social, y un 7,5% que paga el empleado. Y fíjate la cantidad de afiliados, que este es un dato fundamental para entender el volumen del negocio del sindicato de camioneros. 230.000 afiliados. Si eso lo multiplicás por un promedio salarial de aproximadamente 17.000 pesos que puede trabajar, que puede ganar un chofer. Debe ser más alto ahora, pero bueno, debe ser más alto, 10. pero digamos, seamos generosos en la cifra, Sí. estimando un volumen por debajo de lo que pudiéramos calcular. Fíjate vos, hay una recaudación del sindicato de 4.800 millones por año por parte de las empresas. Eso recaudan. Y por los trabajadores, que le sacan el 7,5, ahí tenés 3.600 millones de pesos anuales. ¿Esto qué significa? Un volumen total de dinero del grupo, reitero, del sindicato, de la Federación de la Obra Social, de más de 8.000 millones de pesos por año en blanco. Y eso sin contar los aprietes y las extorsiones, ¿eh? Después, si tenemos tiempo, le vamos a poner un video de cómo los trabajadores de Moyano que estaban esperando que vinieran a allanarlos, insultaban a la policía. Eso es de otro país, no puede suceder más. Ya la patota es del siglo... no XX, del siglo XIX. Gobernadora, para hacer un vínculo entre esto y lo otro, en la provincia de Buenos Aires, gente como el Pata Medina está detenida. ¿Por qué? Está detenida por extorsiones similares a las que contaban recién, ¿no? Por aprietes, porque le pedía a los responsables de las obras, a las empresas, además de lo que decía el convenio colectivo,
les pedía que contrataran a sus empresas de catering, que eran de su propia familia, para los trabajadores, que contrataban a las empresas que ellas les dijeron para la uniforme, les pedían adicionales que no estaban en el convenio paritario. Y lo que terminó pasando, Luis, en una ciudad como La Plata, que es una de las ciudades más importantes de la provincia, es que las empresas dejaron de construir. Porque les costaba tan caro todos estos aprietes, todas estas extorsiones frente a las cuales nadie hacía nada, porque las denuncias se habían acumulado durante años y había llegado un momento que los empresarios tenían miedo de denunciar, se dejó de construir. La cantidad de permisos se incrementó muchísimo. Eso es trabajo para mucha gente que no tenía trabajo, porque las empresas no se querían someter más al Pata Medina. Lo mismo hicimos en Bahía Blanca, donde también llevamos preso al líder de la UOCRA. Lo mismo pasó con el Caballo Montero. Suárez. Lo mismo con Balcedo, del sindicato educativo de los auxiliares de portería que trabajan en las escuelas. Todos eran abusos frente a los cuales ni la política ni la justicia actuaban, y creo que estén pasando estas cosas es síntoma de que algo cambió, que todas estas personas estén detenidas o estén siendo investigadas, es que ya no hay más silencio en la Argentina para este tipo de aprietes. Hay un doble costo, ¿no? Uno es el costo vinculado con la corrupción y la indignación. Gente que paga sus impuestos, dicen, estos tipos se vuelven millonarios diciendo que defienden a los trabajadores. Y el otro costo es económico, ¿no? Por supuesto. El costo, además en el caso, acá hablábamos de los sueldos, de los salarios de los camioneros, pero en el caso de los auxiliares de portería, de SOEM, el sindicato de Balcedo, eran salarios muy bajos. Estamos hablando de personas que ganaban 10.000, 12.000 pesos. Y del otro lado un sindicalista millonario con chacras y con campos en Punta del Este y con aviones privados. Esto fue lo que pasó. La gente cada vez más pobre y estos dirigentes cada vez más ricos. Y creo que esto nos lleva, Luisa, en los días que vivimos en la Argentina, una profunda reflexión sobre... Cuando hablamos de lo que le pasó a la Argentina, hablamos de lo que le pasó a la dirigencia argentina y sobre todo a estos dirigentes argentinos que llevaron al país a donde está. Cuando uno se pregunta la plata que teníamos, ¿dónde está? También está acá. También está acá y hay una responsabilidad de la dirigencia. La plata que nos falta, ¿no? Que no nos alcanza. Exacto. Cuando vemos los números y las cuentas públicas y vemos dónde está la plata, bueno, está en privilegios que se fueron acumulando a lo largo de décadas frente a veces complicidad y otras veces silencio o mirar por otro lado de la política y una justicia que por supuesto sentía que si la política no estaba dispuesta a enfrentar eso, los jueces tampoco iban a estar acompañados para dar esa pelea. Bueno, yo creo que lo bueno de estos últimos 2 años es que eso que era un compromiso nuestro con la gente, era un compromiso del presidente, un compromiso mío de empezar a actuar contra las mafias, eso está pasando y eso todo el mundo lo puede ver. Sí, lo ven. Definitivamente. Por un lado lo ven y por el otro lado hay cierto enojo. La gente está como no sé si la gente, una buena parte de la gente está contrariada y enojada. Incluso votantes de Cambiemos están contrariados y enojados por esto que está pasando, por la corrida cambiaria, por la economía. ¿Eso lo admiten ustedes? ¿Lo admitís vos? Sí, absolutamente. Creo que es lógico y natural que en un momento como este la gente esté enojada, esté preocupada más que enojada, Luis, porque yo camino por la calle todos los días y creo que más que no es enojo, yo creo que hay preocupación y hubo, sobre todo los argentinos, con la historia que tenemos, cada vez que vemos subir el dólar nos angustiamos, porque además yo escuché rumores ridículos de corralito, de helicópteros, digamos. También hubo acá, como siempre, los que quieren llevarse, los que creen que cuanto peor, mejor, ¿no? Entonces la gente se asusta, la gente siente angustia, ¿no? Y nosotros entendemos eso. ¿Cómo no lo vamos a entender si hemos vivido en este país y hemos vivido otras crisis? Ahora, lo que quiero transmitir es la tranquilidad de que esto que nos pasó las últimas semanas no es más que una dificultad en un camino donde la Argentina en el 2017 y 2018 ha crecido, donde la pobreza logró bajarse, no todo todavía lo que necesitamos, pero logró bajarse, donde el empleo creció y todavía tenemos que dar una pelea muy dura que la gente siente y le preocupa contra la inflación, que no la damos solamente desde el gobierno nacional, también hay que darla desde los formadores de precios, porque yo quiero decir que hay productos que están aumentando que no tienen componente importado. Entonces, yo pedí un estudio. Claro, cuando la gente empieza a decir, pero ya empiezan a subir los precios, ¿no?
con este cambio del valor del dólar. Bueno, yo quiero decir que yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. Digo, esta manera de salir de este problema lo hacemos entre todos. No, claro, me parece muy interesante lo que dice, porque bueno, por lo menos es la primera vez que lo escucho desde desde el oficialismo del gobierno. ¿Son sectores diversos o son sectores...? Porque, bueno, los autopartistas no tienen componente... Definitivamente. Cuando estamos hablando de formadores de precios, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, son aquellas empresas que producen los productos, sobre todo alimenticios, que nosotros consumimos. A mí me importan los alimentos, Luis, porque obviamente es lo que más pesa en el consumo de una familia, lo que una familia no puede dejar de consumir, y a mí me importa eso. Así que yo todavía no me voy a adelantar porque pedí un estudio para eso hace muy pocos días de que se fijó el valor del dólar, pero cuando la gente me empieza a decir, están aumentando, bueno, yo quiero saber por qué están aumentando. Si es un aumento lógico, si es un aumento natural que estaba previsto, si forma parte de su estructura de costos, o si lo que están haciendo es aprovechar que el dólar subió y aumentar los precios para tener más rentabilidad. O cubrirse. Exacto, cubrirse, pero ese cubrirse en la Argentina ya lo hemos vivido y ya sabemos que lo pagamos mal y lo pagamos todos. Entonces, nuestra responsabilidad, la de los que gobernamos, es estar cerca, entender lo que le pasa a la gente, transmitirle tranquilidad en el sentido de que el camino que elegimos en diciembre del 2015 no es un camino perfecto, es un camino difícil, pero es el mejor camino posible. Porque las otras dos opciones eran seguir haciendo la política que hacía el gobierno de Cristina, donde la Argentina hacía varios años que no generaba trabajo, por lo menos no en el sector privado, donde la pobreza no sabíamos ni siquiera cuál era, la inflación había aumentado desde el 2007, por más que lo negaran. Esa era la Argentina de la política económica kirchnerista. ¿Y la otra alternativa era la del ajuste brutal. Era 2000% de luz, 1200% de gas de un golpe, era ajustar mucho más el Estado, era recortar programas sociales. Fuimos por el camino del medio, que es el camino de hacerlo de a poco con financiamiento externo. Algunos dicen que el aumento de tarifas no son de a poco. De hecho, bueno, parte de Cambiemos, en el radicalismo, Elisa Carrió, Alfredo Cornejo plantearon la idea de aplanar las tarifas y pagarlas en cuotas. Ellos lo plantearon y el presidente que escucha, ha escuchado y lo que dijo fue: dividamos la posibilidad de que, démosle a la gente la posibilidad de que el aumento lo pague en cuotas, que no lo pague en el momento de mayor consumo, que es el invierno y que es cuanto más cuesta, que no lo pague de golpe, que lo pueda empezar a pagar en los bimestres de menos consumo, que es el último bimestre de este año y parte de los meses del año que viene. Entonces, repartiendo el aumento se le hace menos difícil a las familias. También los gobernadores tenemos que hacer nuestro aporte. Nosotros en la provincia de Buenos Aires eliminamos los impuestos provinciales que nosotros podíamos eliminar y redujimos nuestro gasto para que la gente pague menos. ¿Lo de las tarifas? Absolutamente. ¿Y qué dicen los intendentes? Bueno, los intendentes, ahora se tiene que tratar el tema en la legislatura, porque lo que nosotros también decimos es hay que eliminar las tasas municipales. Alguien en su factura de luz solo tiene que pagar luz. No puede pagar la luz, el centro universitario de ese pueblo, la salud, la seguridad. No, en la factura de luz va la luz. No puede haber un aprovechamiento de que como la luz nadie deja de pagarla, entonces ponemos tasas ahí que la gente ni sabe. Porque cuando uno mira su factura de luz, tiene un montón de números, ordenanzas, impuestos que no entiende lo que está pagando. Y a veces ni siquiera está descrito lo que va a pagar, está el número solo. Exacto, y que la gente sepa que frente a los abusos tiene un teléfono para llamar. Nosotros pusimos un teléfono que es el 0800-333-6384. ¿Se acuerda del teléfono? 0800, sí, lo pusimos y me lo acuerdo para decirle cada vez que tengo la oportunidad de que un programa como ustedes, que se ve mucho, poder decirlo y que la gente sepa que ahí, cuando le llega la factura y ve un aviso, puede llamar. Y nosotros en 24 horas analizamos, o 48 como máximo, su factura y le decimos si hay algo que le están cobrando que no corresponde o si la factura está bien. Gobernadora, ¿en qué se equivocaron? ¿Qué autocrítica tienen para hacerse? Bueno, el presidente, como decía antes, se escucha, ¿no? Y creo que no solo con su discurso del martes pasado, miércoles, cuando hizo la conferencia de prensa, él hizo una autocrítica muy clara. Lo más importante es no solamente hacer la autocrítica, sino también tomar decisiones después, ¿no? Bueno, una decisión muy clara ha sido poner
a un ministro de Economía como Nicolás, como ministro coordinador de todo el área económica. Creo que eso es un paso adelante, porque además Nicolás Dujovne es quien hoy está negociando con el fondo, entonces es quien hoy tiene en la cabeza los pasos que hay que dar de acá en adelante. Otro en el mismo sentido es fortalecer los ámbitos de participación de nuestros aliados, tanto del radicalismo como de Lilita Carrió, y que se sientan aún más parte, ¿no? Que haya vuelto Ernesto Sanz a la mesa de coordinación, que nos reunamos todos un poco más seguidos, sobre todo para ver qué podemos mejorar. Nosotros somos gente honesta, que no se cree ni mejor ni peor que nadie, no somos iluminados, y si vemos que hay una dificultad en el camino que elegimos, dificultad que siempre supimos que podía estar, ¿no? Hasta que el mundo nos dijera, no le seguimos prestando tanto como ustedes nos están pidiendo o necesitamos más cambios. Bueno, frente a eso sentarnos y decir cómo corregir, hacernos cargo. Creo que el hacerse cargo es algo que toda la dirigencia tiene que hacer. A ver, bueno, primero está confirmando oficialmente esto de Nicolás Dujovne, ¿no? Que de alguna manera, de acuerdo a lo que dijo el presidente, a lo que venían planteando, a la autocrítica que hizo el presidente, es ordenar un poco la manera de gestionar, ¿no? Y por el otro lado, que vuelvan los políticos. ¿Va a ser para escucharse o para que hagan una propuesta y que eventualmente sea aceptada porque es mejor? ¿De parte del presidente o de esa mesa chiquitita que antes no se reunía con una mesa un poquitito más grande? Yo no creo en esta diferencia de los políticos, ni creo mucho en las mesas. Yo creo que es importante que el presidente tenga la capacidad de tener cerca a todos aquellos que han sido parte de Cambiemos desde el principio, que queremos que la Argentina le vaya bien, para que todos le demos nuestra visión. Tal vez aquellos que trabajamos hace muchos años con él, tenemos una habitualidad y un contacto fluido. Bueno, eso hay que garantizarlo para todos los que formamos parte de Cambiemos, pero además yo quiero decir que el presidente es alguien que no solo escucha a quienes formamos parte de Cambiemos, ¿no? Me consta que se reúne habitualmente con formadores de opinión, periodistas, empresarios, sindicalistas, se reúne con gente común, va a su casa, la escucha. Me consta que en los últimos meses, con todo este tema de tarifas, ha ido a casas donde han llegado facturas muy altas y que la gente estaba muy enojada a escucharla. A escucharla y a explicarle y a mostrarle que este camino, que para mucha gente es difícil, Luis, porque no es un camino, este camino gradualismo. Yo entiendo, muchos del otro lado dicen, ¿gradual qué gradual? Si gradual yo tuve que pagar una factura altísima. Y yo lo sé, claro que lo sé. Lo que pasa es que siempre este camino es comparado con las otras dos alternativas. Y las dos otras alternativas eran hiperinflación o superajuste. No había otro camino con los caminos alternativos. Bueno, este es el mejor posible. Ahí yo, no importa yo, pero mucha gente le venía diciendo al presidente, al jefe de gabinete, yo no sé si en algún momento lo conversé con vos, no entiendo por qué no dijeron la tremenda herencia que recibieron. Pero me parece doblemente grave. Una por no decirle la verdad a la gente. Y la otra, porque el razonamiento de por qué no se le decían, sinceramente, me pareció un poco frívolo. Y no, tenemos que generar buena onda. ¿Qué buena onda si uno se metía? Bueno, yo te escuché a vos en tu discurso inicial y vos dijiste, la provincia está quebrada. Hasta eso me pareció un poco más vinculado con la realidad. ¿Por qué no hicieron eso desde el principio? ¿Por qué se perdieron eso? Pero no política. ¿Por qué no le dijeron la verdad completa a la gente? Primero creo que si hay un valor que tiene este gobierno, así como tenemos mucho para mejorar, creo que si hay un valor es que el presidente pone siempre la verdad sobre la mesa. Y lo hizo el 1 de marzo en su discurso al Congreso, y hay hasta un documento que se llama El Estado del Estado, donde dice cómo encontró las cosas cuando llegó. Ahora, también, Luis, mi posición y la del presidente en ese momento eran distintas. Yo era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y podía decir la provincia está quebrada. El presidente en este camino de que el mundo volviera a creer en nosotros y donde tenía que salir a pedir financiamiento, entre otras cosas, para pagar los sueldos de la provincia, que cuando yo llegué no había plata para pagar el aguinaldo y los sueldos que se pagaban en 10 días, entre otras cosas para sostener los programas sociales, porque hay una cosa muy perversa de durante toda la campaña haber dicho que nosotros íbamos a hacer un ajuste tremendo en el 2015, que íbamos a eliminar las asignaciones por hijo. ¿Saben por qué lo decían? Porque sabíamos que si ganábamos nos íbamos a encontrar con un Estado, con un Banco Central sin reservas y con una provincia quebrada.
Por eso lo decían. Entonces el presidente tenía que salir al mundo para que nos volvieran a creer y nos prestaran los recursos que necesitábamos para seguir cuidando a la gente y hacer esto lo menos difícil posible. Nadie sale a pedirle dinero a otro y le dice estoy fundido. Entonces yo tuve una oportunidad que el presidente tal vez no tuvo, sobre todo en los primeros meses de gestión, donde tenía que recuperar la credibilidad del mundo, que la recuperó, porque esto lo vemos hoy en cómo todos los países nos están apoyando en este momento de dificultad. Pero lo más importante de fondo, Luis, más allá de la anécdota de si marzo, o cuándo lo dijo, o si dijo o no dijo, es que la Argentina tiene un problema estructural desde hace décadas, de lo cual es responsable la dirigencia, no los argentinos. Los dirigentes han sido responsables durante décadas de no decir la verdad y de gastar más de lo que el Estado tenía. Por conceder privilegios, estos que vos mostrás cada día en tu programa y que terminan en corrupción, por no querer, por tomar empleados públicos en lugares donde no hacían falta y seguir sosteniendo un esquema de un Estado enorme con gente que en muchos casos no tiene un trabajo para hacerle el favor al primo, al tío, al amigo, al que militó en la campaña. ¿Eso todavía existe? Por supuesto, no, todavía no existe, ya no existe, pero claramente eso pasó durante los últimos años. Durante mi gobierno, en los 2 últimos años, la planta de empleos públicos no solo no creció, sino que bajó por las jubilaciones, por la gente que se va, naturalmente. Entonces, eso va pasando cuando uno hace las cosas seriamente. ¿Cómo iba yo a aumentar empleos públicos en un estado donde no podía pagar sueldos? Eso siguió pasando. Cuando en el 2012 Scioli tuvo que pagar aguinaldo en cuotas, en el 2013, en el 2014 y en el 2015 siguió tomando gente, cuando ya le había pasado que no había podido pagar aguinaldo. Entonces, ese es el estado y la irresponsabilidad de la dirigencia política durante años. Ahora llegó un día donde los argentinos nos damos cuenta, y en buena hora, que ese esquema ya no sirve más, que tenemos que cambiar. ¿Todos se dan cuenta o no? ¿O hay un sector de la población que todavía sigue diciendo que ustedes son ajustadores seriales? No, yo creo que hay una enorme, así como una enorme vocación de cambio, hay mucho mayor entendimiento entre, sobre todo en el que se levanta todos los días a trabajar a las 6 de la mañana y dedica todo su día y trabaja 10 horas por día y le cuesta llegar a fin de mes. Ese entiende mejor que nadie que los privilegios dentro del Estado no se pueden seguir sosteniendo. Y para eso es necesario que la dirigencia política toda, no solo la de Cambiemos, los de Cambiemos vamos a ser los primeros si somos los que gobernamos hoy, pero todos los gobernadores, todos los intendentes entiendan que para que ese que se levanta a las 6 de la mañana y no quiere más crisis, y no quiere más ver un dólar disparado y sentir angustia, y quiere saber que sus hijos van a tener un futuro de mayor tranquilidad, para eso los dirigentes somos los que tenemos que hacer el mayor esfuerzo. ¿Cuál es su mirada sobre la oposición? La oposición, por ejemplo, que ahora plantea una media sanción de un proyecto que retrotrae las tarifas a diciembre del año pasado y un Senado que probablemente apruebe esa ley. Bueno, yo espero que el Senado no la apruebe, ¿no? Que haya reflexión, que haya reflexión en el Senado y que realmente, para empezar, porque la definición de tarifas no solo es un atributo del presidente, en cada provincia es del gobernador. Eso sería aceptar que en cada provincia las legislaturas definieran las tarifas, entonces. Si el Congreso puede definir tarifas, las legislaturas pueden definir tarifas. Entonces, o sea además, que sería anticonstitucional, no sé. Pero además, lo que no dice el proyecto es cómo se va a financiar. Y cuando el proyecto no dice desde dónde se va a pagar, en un gobierno donde queremos seguir sosteniendo los planes y los programas para aquellos que más lo necesitan, donde no queremos recortar jubilaciones, donde no queremos bajar el salario del empleado público, donde no queremos hacer despidos masivos. ¿Cómo se hace si encima quieren retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado y no dicen cómo se paga? Si aún así ya tenemos déficit. Entonces, pongamos todos los números sobre la mesa con transparencia. Si hay algo que el presidente le dijo a los gobernadores es: yo me siento con el presupuesto nacional y me siento sobre la mesa. Yo como gobernadora digo, yo también me siento con el mío. Y que venga cada gobernador con el suyo. Y definamos entre todos cuál va a ser nuestra prioridad. Pero eso se puede hacer porque cada gobernador no va a aceptar va a ser una prerrogativa mía el presupuesto. ¿Por qué tiene que mirar el presidente? Porque el presupuesto no es del gobernador ni del presidente. El presupuesto es de la gente. El presupuesto se hace con el esfuerzo de todos los argentinos.
Y es para ellos para quienes gobernamos. Y esas cuentas tienen que ser transparentes, no solo entre nosotros, para la gente. La gente tiene que saber en qué gastamos, cómo gastamos, dónde están los privilegios, qué es lo que estamos asignando mal. Y entre todos ponernos de acuerdo, porque Luis, la Argentina tiene una enorme oportunidad si nos ponemos de acuerdo. Si la dirigencia se pone los pantalones largos y da la discusión que tiene que hacer, protegiendo a quien tiene que proteger y dando la pelea contra el que realmente la tiene que dar, agarrando bolsones como estos, como los de camioneros que recién mostramos, 4.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, sí. ¿A dónde va esa plata? Y hablando de bolsones y de corrupción, ¿qué pasa con las declaraciones juradas de los policías, de los empleados públicos, de los jueces, los policías que el otro día Ritondo nos decía, echaron o sumariaron o sacaron de la fuerza a un porcentaje altísimo? El 10% de la fuerza. Eso es altísimo. Nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires hizo algo así. Nunca. Y además tenemos ya 600 policías que fueron presos por investigaciones propias. Y esto, como digo yo siempre, no es una purga, es una política. La transparencia dentro de la policía es una política que no se va a acabar, por lo menos hasta el 10 de diciembre de 2019, va a continuar y va a seguir así. ¿No tienen miedo de las consecuencias? No, no. No, es para eso para que estamos acá. Vinimos acá a hacer lo estructural. Y lo estructural tiene costos. Así como tiene costos poner los números frente a la gente y decir, esto es lo que tenemos y estas son nuestras prioridades y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no vamos a poder hacer. ¿Y qué va a pasar con las declaraciones juradas de los legisladores? Bueno, ya empezaron a presentar, tienen un plazo, yo espero que lo cumplan. Es una ley que ellos mismos han votado. ¿Qué plazo tienen? Entiendo que tienen los próximos meses, empieza este año, ya presentó el presidente de la Cámara de Diputados, obviamente el vicegobernador ya venía presentando como parte del Ejecutivo también. Espero que todos lo presenten. Es algo inédito, Luis, parece es básico, ¿no? Debería haber sucedido siempre, pero cuando nosotros llegamos a la provincia, del gobernador para abajo, nadie presentaba públicamente su declaración jurada. Hoy la presenta no solamente yo y todo mi gabinete, los policías hasta el jefe de calle, el sistema penitenciario en sus máximas jerarquías, los legisladores y el Poder Judicial hizo una acordada que yo le agradezco y la reconozco al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que ahora obliga también a que se presenten declaraciones juradas públicas en el Poder Judicial. Scioli está siendo investigado y puede ser que le pidan la detención. Antes de pedirle la detención lo tendrían que desaforar. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, la opinión es la de mi bloque, la que fue en el caso de Vido, ¿no? En todos aquellos casos donde haya realmente avances importantes de las causas, corresponde votar el desafuero y corresponde que se haga lo que se tenga que hacer. Esto de los privilegios no es solo plata, no es solo plata, es también estas cosas. El desafuero fue pensado para proteger a los legisladores para preservar su opinión, para que tuvieran derecho a expresarse sin que fueran presos por pensar distinto, no para que pudieran estar involucrados en casos de corrupción y no ir presos. En el caso de Scioli, si tienen que desaforarlo... En cualquier caso donde la justicia avance y compruebe que hay elementos suficientes, creo que el Congreso tiene que decidir, y el bloque de Cambiemos en su momento votó el desafuero debido y supongo que va a sostener la misma conducta. Si usted tuviese que decirle al presidente, sugerirle las elecciones del año que viene, ¿usted le va a trabajar para su reelección? Para mí es una irresponsabilidad hoy hablar ni de reelección ni de elección del año que viene. Hoy toda mi energía está puesta en lo que yo llamo hacer y estar. Para mí gobernar es hacer y estar. Estar todos los días en la calle y hacer en términos de que la gente sienta que entendemos su necesidad y que trabajamos en el sentido de su necesidad. Y resolver los temas de narcotráfico y seguir dando la pelea y tener más detenidos en 2 años que en los 9 anteriores hasta que yo fui gobernadora, y seguir trabajando para que los programas sociales se sostengan en los barrios más pobres y trabajar para bajar las tarifas, pero de la buena manera, de la manera responsable, no como lo quiere hacer el Congreso, sino sacando los impuestos que le estamos pidiendo desde la provincia que no tienen que ver con la luz o con el gas. Me quedan segundos. ¿Cómo se resuelve el conflicto docente? Se resuelve dialogando, pero se resuelve sobre todo con una agenda compartida. Y yo siento que hoy esa agenda no la tenemos. Mi agenda, la agenda de mi gobierno es trabajar en las escuelas con peores resultados. La agenda de Baradel es ir a defender a Moyano al acto de Plaza de Mayo. Mi agenda es la de la infraestructura y la de la inversión de 5.000 millones este año para arreglar escuelas. La agenda de Baradel es la de dar un manual para los chicos para explicarle el daño que nos hizo el FMI.
Mi agenda es que aprendan lengua y matemática porque los resultados del operativo Aprender dicen que más del 70% de los chicos no aprenden bien matemática. Yo quiero que aprendan matemática y que tengan pensamiento crítico, no que los dirigentes gremiales les bajen línea. Mientras tanto, lo más importante, a los docentes, en lo que va del año, el INDEC registra 9.6% de inflación. Ellos van a cobrar ahora, en el mes de junio, 10% de aumento. Hechos, no palabras, no discursos, no cosa berreta. Sentarnos a hablar en serio. Gracias, gobernadora, por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, esto ha sido todo por hoy entonces, es muy interesante, Charlamos tranquilos, pasamos por todos los temas, creo. Quédense a ver a Luis Novarecio, que tiene hoy un programón. Y nosotros nos vemos el domingo 20:30 en vivo, como siempre, en La Cornisa. Chau.